Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para entender mejor quiénes somos, cómo pensamos y por qué sentimos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre la carta número 11 del libro de los estoicos, Carta de un estoico, de Lucio Séneca. Y pues para dar una introducción pequeñita, Séneca era un escritor, era un filósofo, era político, quien pues se enfocaba en vivir las bases de los estoicos, ¿verdad? Por ejemplo, este libro se enfoca en su vida, en cartas que le mandaba a su pupilo Lucilio y pues en el mismo menciona eh, cómo estaba viviendo él en base a pues las características estoicas como la brevedad de la vida, la serenidad, el autocontrol, la razón también. Entonces, estas son cartas en su mayoría pequeñitas. Esta carta que vamos a leer son 3 páginas, o sea que es muy pequeñita. Y se las escribe a su pupilo Lucilio, que pues esto era muy común en Grecia, ¿verdad? En Roma, con los filósofos también. Y eh, común en el hecho en donde tenían a un pupilo, a quienes les enseñaban sobre su filosofía y cómo la vivían. Entonces, este es un libro, es una edición especial de Aubiblio y ellos ponen algunas de las cartas, no todas, sino quizás las que le parecieron más importantes y les dan ciertos títulos a las cartas dependiendo de cuál sea la información en ellas. Esta se titula Sobre los atributos y taras de la constitución física, carta 11. Dice así: He tenido una conversación con tu talentoso amigo. Desde el inicio me di cuenta de que poseen un gran carácter e inteligencia. Sin embargo, las cosas que dijo me parecieron totalmente improvisadas. Apenas podía superar su timidez, siempre una buena señal en un joven, y se ruborizaba tanto que su rostro terminó encendido. Sospecho que ese tipo de reacciones le acompañarán incluso cuando haya forjado su carácter y sea más fuerte, o cuando se haya convertido en un hombre sabio, porque por mucha sabiduría que uno tenga, no se pueden eliminar las debilidades físicas o mentales de nuestra naturaleza. Cualquier cosa innata o arraigada en uno puede a fuerza de práctica atenuarse, pero no superarse. Cuando se enfrentan a una multitud de personas, algunos hombres, incluso los de corazón más atrevido, empiezan a sudar como si hubieran caminado todo el día. A algunos les tiemblan las rodillas cuando hablan en público, a otros les castañean los dientes, tartamudean o balbucean incoherencias. Son cosas que ni la práctica ni la experiencia eliminan jamás. La naturaleza simplemente ejerce su poder y hace que hasta el más fuerte tenga debilidades. Una de estas cosas es el rubor de mejillas y el acaloramiento, que tienen la costumbre de enrojecer repentinamente los rostros de los hombres nerviosos, incluso aquellos de mejor presencia o educación. Por supuesto, es algo que se da más en los jóvenes,
porque tienen sangre más caliente y mayor susceptibilidad Sin embargo, también afecta a los hombres maduros e incluso a los ancianos. Algunos hombres son más temibles cuando se ruborizan, como si al hacerlo perdieran todas sus inhibiciones. No había rasgos más susceptibles que los de Pompeyo. Se sonrojaba cada vez que tenía compañía, sobre todo en las reuniones públicas. Pompeyo Magno era un famoso general y político romano. Recuerdo que Fabiano se ruborizaba cada vez que iba a declarar ante el Senado. Fabiano era un filósofo romano de la escuela estoica. Y su timidez era tan intensa que despertaba un increíble aprecio y cariño por él. Cuando esto ocurre, no se debe a una enfermedad mental, sino a la falta de seguridad en ciertas situaciones. Es algo que no debería alarmar a las personas inexpertas, pero que muchas veces les produce conflictos internos. Algunas personas tienen una sangre reposada y normal y otras simplemente tienen un tipo de sangre eufórica y vivaz. El rostro, en fin, nunca miente. Wow, qué importante es. El rostro, en fin, nunca miente. El cuerpo nunca miente. El cuerpo siempre te va a decir la verdad, aunque la persona esté diciendo lo contrario. La sabiduría, como ya he dicho, no siempre elimina estas reacciones. Si erradicara todas las posibilidades, si erradicara todas las debilidades, la sabiduría dominaría el mundo, dominaría la naturaleza. La constitución física y los atributos que nos han tocado al nacer son inalterables, por mucho que la persona se esfuerce en lograr su perfección. No se pueden evitar ni prohibir y tampoco se les puede invocar a cada momento. Son involuntarias. Las muecas que utilizan los actores profesionales para representar la vergüenza y la emoción solo simulan y tratan de darnos un acercamiento de lo que es el miedo o la aprehensión. Mueven la cabeza, modulan la voz, cierran los ojos o los mantienen fijos en el suelo, solo trucos y simulaciones. El rubor natural es algo que nunca podrá reproducir, pues es algo que no se puede provocar, invocar o eliminar de manera arbitraria. Contra estas cosas, la filosofía no ofrece ningún remedio y no sirve de nada. Son reacciones totalmente independientes, autónomas, ajenas a la voluntad de la persona y aparecen y desaparecen sin avisar. Mi carta exige una conclusión. He aquí una que te servirá mucho y que me gustaría que tuvieras en cuenta. Este es, mi querido Lucilio, un consejo de Epicuro. Al ofrecerlo, nos ha dado una guía y una protección moral. Dice así: las fechorías se reducen en gran medida cuando un testigo está cerca de quienes tienen la intención de hacerlas. La personalidad debe tener a alguien que pueda venerar, alguien cuya influencia pueda hacer más pura su vida privada. Dichoso el hombre que ayuda a los demás no solo cuando está en su presencia, sino también cuando está en sus pensamientos. Y aquí está hablando sobre el poder de los pensamientos, ¿verdad? Y quizás un poco sobre qué es lo que pensamos, sobre las personas que nos rodean, qué es lo que pensamos sobre nuestra esposa, nuestra novia, los amigos que nos rodean. Sigue y dice: también es dichosa la persona que puede venerar a otra y formar su carácter al traerla a sus recuerdos.
Una persona capaz de admirar de esta manera a otra también merecerá ser admirada. Si quieres admirar a alguien, elige a Catón. Y si Catón te parece demasiado severo, escoge a Lelio, un hombre de carácter más agradable. Escoge a alguien cuya forma de vida, palabras y hasta su mismo semblante se hayan ganado tu agrado y aprobación. Tenlo como tu protector, como tu modelo. Es necesario, en mi opinión, contar siempre con alguien que admiremos, alguien con quien medir nuestra forma de ser y de forjarnos. Sin una regla que nos ayude a medir, lo torcido nunca se endereza. Entonces, lo torcido sí se puede enderezar, solo que necesitamos una regla para medir. Las parejas se tienen que admirar, ¿verdad? Uno tiene que admirar a la pareja, porque si uno tiene pensamientos que no están ayudando a la otra persona, entonces nos tenemos que chequear porque tenemos ese tipo de pensamientos. Él también habla sobre la admiración como agrado. La admiración debe ser hacia la persona, no hacia sus logros, no hacia lo que nos da, no hacia lo que nos interesa. De igual manera, ciertos aspectos de lo que menciona la carta se basan en lo que das, recibes. Lo que das, recibes. Y ayudar al otro en los pensamientos, eso es sumamente esencial. O sea, la manera en la que pensamos de los otros, podemos distorsionar su existencia de cierto modo porque los pensamientos son muy poderosos. Y el refuerzo ayuda más que la crítica. Además de que es muy fácil el criticar. Es fácil criticar. Ayudar es un poco más difícil. Hacerlo nosotros es más difícil. Por eso es que la mayoría de las personas critican en lugar de ayudar. En lugar de ayudar. Entonces, eso ha sido todo por hoy en la carta 11 de Séneca. Es una carta cortita. Les recomiendo de verdad comprar este libro. Tiene muchas enseñanzas y las cartas son cortitas. Muchos de los libros de los estoicos son muy cortitos también. Entonces, pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar. Si creen que hay algunas personas que se puedan, quizás que les guste escuchar este tipo de información, compartan y se los voy a agradecer muchísimo. Así es que nos vemos en el próximo episodio.